¿Crees que sería posible una sociedad sin notarios? ¿Qué hace un notario? Pensaba al principio, no, tú si estudias apruebas. Si estudias, sí. Si tienes que, para aprobar tienes que estudiar, pero no solo estudiar, al final... ¿Crees que la inteligencia artificial os va a quitar el trabajo? Y son seis horas de examen que se pasan muy rápido, demasiado rápido. O sea, a mí siempre me faltaba tiempo. Muy buenas, hoy estamos con María Cotillas, notaria, poca broma, ¿eh? Y al final lo que me interesa de la entrevista es saber cómo es el proceso de oposición, porque creo que mucha gente quiere o le puede interesar y no conoce realmente cómo es el proceso, y que nos explique también qué hace un notario, porque hay mucho mito alrededor de la figura del notario y realmente nadie entiende muy bien qué hace un notario. Entonces nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Vaya atraco, o sea, vaya atraco, la pobre no quería venir. Pero bueno, se la guardo y se la cobraré también. Vale, la primera pregunta es, ¿en qué momento te apetece prepararte la oposición de notario? Pues a ver, yo ya cuando empecé la carrera de Derecho tenía claro que quería opositar, porque yo siempre buscaba seguridad, seguridad como la mayoría de funcionarios quieren seguridad. Y luego también en la carrera viviendo qué rama del derecho me gustaba más, y lo que más me gustaba era el derecho privado, el derecho civil, mercantil. No me gustaba nada el derecho administrativo, el derecho público. Entonces ya ahí estás haciendo una idea de lo que te gusta realmente, qué tipo de oposición quieres hacer. Y luego ya empecé a plantearme, dentro de esa rama de derecho privado, pues está la oposición de registros, notarías, también judicatura, que toca un poco ambas ramas del derecho, y luego también está abogacía del Estado. Al final también yo barrí para casa, mi padre es registrador y me gusta ser el hecho de ser mi propia jefa, tener mis horarios, y al final me decanté por empezar registro de la propiedad. También sabiendo que es una oposición muy parecida a notarías, y que si una no iba a salir otra, o sea, que tenía opción de variar de oposición, no era toda una oposición. Porque el temario es muy parecido. El temario es muy parecido, el sistema de oposición es muy parecido, y encima ambas oposiciones, o sea, son cada 2 años, pero se van turnando. Un año registros, otro año notarías, otro año registros, otro notarías. Vale. Entonces, tienen la desventaja de que no es una oposición anual, pero te permite, si no te va bien una, al año siguiente probar la otra. Y el temario, como es tan parecido, pues te permite un poco adaptarlo y probar la otra oposición. Y bueno, en cuanto al sistema de oposición, ¿no? Pues ambas son unos 350 temas, son 4 exámenes, que son 2 orales y 2 prácticos. Los orales son cada oral de 1 hora, ¿vale? En notarías el primer oral de 1 hora es de derecho civil y de derecho fiscal, ¿vale? Y la complejidad de los orales es que es 1 hora que tienes que estar toda la hora hablando, tú llegas al tribunal, coges unas bolas, te dan 5 minutos para hacerte un esquema, para rezar, para respirar, porque en 5 minutos hacer un esquema de todos los temas es imposible. ¿Cuántos temas cantáis en el primer examen? Pues unos 180 y algo. ¿180 y algo temas? Sí. De los 350. Sí, los temas restantes son en el segundo oral. Vale. Entonces, el primer oral es más extenso, porque son unos 180 y pico temas, y son 3 bolas de civil, de derecho civil, y 1 bola de derecho fiscal. Cada bola de civil tiene que ser de una duración de 18 minutos, porque van todo por tiempo, y la última bola de fiscal de 6 minutos. Entonces yo tengo del minuto 1 al 18 un tema de civil, del 18 a los 118 minutos otro civil, luego de esos 18 minutos hasta el minuto 54 la tercera de civil, y ya en el 54 entras con el fiscal hasta que se cumple la hora, todo seguido con un cronómetro, y tienes que intentar respetar y cumplir los tiempos que le corresponden a cada tema. Y eso, el civil son en total 125 temas que se dividen en 3 bolas, y el fiscal pues son unos 34, 35, que ya no me acuerdo. Y luego el segundo oral, la sistemática es la misma, de temas por tiempo, solo que verán los tiempos y el temario. Ya aquí tienes el derecho mercantil, que son 51 temas de 15 minutos. Los civiles son de 18 minutos y los mercantiles son de 15. Son 2 temas de civil que te salen en el examen. Luego tienes otros 2 temas en el examen de hipotecario, de 12 minutos cada uno, y de hipotecario creo que son 63 temas. Luego tienes unos 6 minutos de derecho notarial,
que son unos 34 temas o así. Y luego ya un minuto largo para meter un tema de derecho administrativo o procesal. Y se cumple 1 hora. Y es muy importante a cada tema dedicarle el tiempo que le corresponde. Puedes jugar un poquito, darle medio minuto más, medio minuto menos, según si es un tema muy importante, muy largo, pero más o menos llevar ese esquema dentro de los tiempos de los temas. Si se te va el tiempo, si se cumple la hora y no has terminado, está suspenso. O sea, Vale. el ejercicio hay que hacerlo completo. Y si termina la hora y te falta algún epígrafe de algún tema o no has terminado el último tema, no has hecho todos los epígrafes, está suspenso. Y luego llegan 2 exámenes prácticos. ¿Son todos el mismo día o son Que va, como son orales, va 1 a 1. En notarías, a diferencia de registros, hay 90 plazas, más 10 de discapacidad y hay 2 tribunales. Entonces se dividen 45 plazas para un tribunal, 45 para otro tribunal. Y luego ya son como oposiciones, o sea, diferentes. Cada tribunal tiene sus 45 plazas, se examina solo a su lista de opositores. Si este año firmaron notarías casi unos 800, pues se divide y la mitad para un tribunal, mitad para otro. O sea, de 800 personas que se presentan, solo han salido, o sea, se han agotado las plazas. Este año han sido 90 plazas y han salido 2 por discapacidad, 92 vale. En total. Vale, y tú siempre compites... se suelen cubrir siempre las plazas. Vale, pero tú compites, al final te dividen del grupo de 800 que se presentaron, 400, tú compites con esos 400. Sí, bueno, realmente esto es una de las características de estas oposiciones, que como tienen un temario tan duro, realmente lo primero que te dicen las academias es que no compites con nadie, compites con el temario, porque tú al final lo que quieres es sobrevivir, decir bien los temas, y realmente los otros opositores no son rivales, son compañeros, porque al final están viviendo lo mismo que tú, lo están pasando igual de mal que tú, y al final más que rivales son amigos, compañeros, que nos ayudamos mutuamente a superar cada situación, porque al final somos los únicos que nos podemos entender. Y entonces luego está el dictamen, que es un caso práctico de 6 horas, que es como un relato, como te plantean serie de problemas jurídicos, pero no en plan como en matemáticas, una pregunta, ¿qué pasa si no? Es un relato, una historia que te están contando y te meten muchos problemas, algunos los ves, otros no los ves, y tienes que resolverlo con un fundamento jurídico y concluirlo, y al final dar tu opinión como notaria, si tú eres notaria, cómo resolverías esto, todo lo que se está planteando. ¿Solo un caso práctico para las 6 horas? Sí, porque es un caso práctico, realmente es un relato, es una historia pues, de una familia. Este año era una familia catalana con 6 hijos, que luego se casan, luego se mueren, se cambian de domicilio, luego no sé qué, luego entra a constituir la sociedad, luego uno se casa en el extranjero con no sé quién, que hace un capitalización matrimoniales que son contra esa ley. O sea, se empiezan a plantear una serie de circunstancias, uno se muere en no sé dónde, ¿qué haces con la herencia? En fin, que no es un caso práctico, es una historia, es una novela, un culebrón. ¿Y cuánto ocupa de espacio el enunciado? ¿Una página? Es que no es un enunciado, es una historia, es un relato. Sí, pero ¿cuánto este año, pues, 3, 4 caras, pero muy comprimidas, en plan, letra muy... Vale. Hay otros años que son más largos, pero a lo mejor son menos densos, depende de cada año. Y son 6 horas de examen que se pasan muy, muy rápido, demasiado rápido. O sea, a mí siempre me faltaba tiempo y por eso también estuve muy pendiente en el examen oficial de hacerlo en tiempo y acabarlo y concluirlo, porque como los orales, si no lo acabas, está suspenso. Y luego, en cuanto al tema de los tiempos de entre cada examen, como son empiezan los exámenes orales, que van 1 a 1, pues al final se alarga varios meses. En notarías este año empezaron en septiembre, era la 649, porque yo fui al segundo tribunal, y yo me examiné el 10 de noviembre, primero de noviembre, y acabaron en diciembre. Luego el segundo oral empezó creo que a finales de febrero, primeros de marzo, ya que no me acuerdo bien, y yo me examiné el 10 de abril. Y ya una vez que me examiné el 10 de abril y vi que aprobé, pues ya los meses restantes hasta el dictamen, que fue el primer dictamen el 20 de junio, ya cambió la sistemática de estudio, que no era solo empollar, era hacer casos prácticos, estudiar las resoluciones de elección general, revisar los temas, doctrina, todo, pero ya con un enfoque práctico, que esta preparación a mí fue la que más me gustó. Fue también muy intensa, muy dura, porque ya cada vez que pasas un examen es como te alegras muchísimo, que viene aprobado el primer oral, pero dices, jolín, si es que me quedan 2. Es una alegría contenida. Sí. Llega el segundo oral, más presión porque lo ves más cerca y apruebas.
¿No te lo guardan, el aprobado? No, si suspendes de segundo o tercero, empiezas. Solo pasa en el episodio que hablamos con los inspectores de Hacienda que te lo guardan, a vosotros no. A nosotros no, aquí si suspendes el último, vuelves a empezar, o sea, no te guardan nada. Sí. Y luego ya eso, la preparación del dictamen a mí me encantó, se preparó en Murcia, lo preparé en Murcia, que es una academia maravillosa. De hecho, en Murcia este año, que no se ha dicho mucho, tiene que decirse, hemos aprobado 8 personas, que para ser una comunidad tan pequeña... El 10% de los opositores de son Murcia, murcianos. Sí. Me alegro. O sea, una preparación buenísima. Y ya cuando haces el dictamen, claro, tú lo metes en un sobre, lo firmas, se lo llevan y luego ya al día siguiente se empieza a leer. Cada uno va al tribunal, abre su sobre con el dictamen y lo lee. O sea que el tribunal antes no ha visto tu dictamen. Vale. El primer contacto que tiene con tu dictamen es lo que tú le vas a leer. Y yo, como era de las últimas, pues yo leí como a la semana siguiente, a que eran las notas. Entonces, cuando yo leí, pues al día siguiente dieron las notas, se aparecían los actos y me decía, pues ya está. Y ya es cuando ya pasa la euforia y se ha acabado, ¿sabes? Que ya sí que ya es definitivo que he terminado la oposición y que soy notaria, pero es verdad que es un proceso muy complicado. Por resumirlo, son 4 exámenes, los 2 primeros son orales, de 350 temas. O sea, en total son 350 temas que se dividen entre los 2 orales. Vale, y luego un caso práctico de 6 horas. Sí. Y luego otro. Otro que también son 6 horas, que consiste en redactar una escritura pública, vale, con las condiciones, calcular los impuestos, y ese examen normalmente no es eliminatorio, porque ya en el anterior dictamen ya pasan el número de plazas que hay. Entonces, a no ser que hagas un desastre, que lo hagas mal, pues normalmente no se va a suspender. Vale. Y que después de superar lo que has superado, ese examen es muy sencillo. Vale, pues eso. El que menos dificultad tiene. Sí. Vale, genial. Pues yo creo que ha quedado Es que a lo mejor es demasiado rápido. No. ¿Y cuál sería la diferencia? O sea, ¿la estructura es muy parecida a la de registro en cuanto a examen? Sí, la sistemática de exámenes es idéntica, 2 orales con 2 prácticos. Luego el práctico de registros es diferente porque al final son trabajos que parece que son muy parecidos, pero son mucho más diferentes de lo que pensamos. Yo pienso que son las 2 caras de una moneda, y en registros el dictamen consiste en detectar los defectos, en calificar y ver los defectos que tiene la escritura pública. En notaría se construye un relato dando una solución a los problemas, fundamentándolos, y en el de registros tienes que intentar detectar esos fallos. O sea, sí, es 2 vertientes totalmente contrarias. Y los temas son iguales, cambia el contenido de los temas. Por ejemplo, en registros, al ser registro de propiedad, pues el hipotecario es más amplio. Son 73 temas de 17 minutos, en notaría son menos temas y de 12 minutos. En cambio, en notarías el mercantil es más largo, son 15 minutos, y en registro son 9. El notarial es más extenso. Pero, ¿son también 350 temas? Sí. Y la estructura de los exámenes es también igual, 2 orales y 2 prácticos. Vale. Sí, solo que a lo mejor en registros el primer oral, en vez de ser mercantil y fiscal, civil y fiscal, es civil y mercantil. Vale. En el segundo oral de registros, en vez de ser mercantil, hipotecario, notarial, procesal administrativo, es hipotecario y notarial. Vale, sí que... Y fiscal. Vale, que, o sea, es muy parecido el Yo temario. Yo creo que el 70-80% es igual. Hay que adaptar los tiempos de los temas. Eso. A hipotecario en notarial quitarlo un poquito y en subirlo al mercantil y adaptar los tiempos. Y yo creo que te iba a decir algo que se me ha olvidado. No, pero ¿cuál? O sea, porque al final tú sí que estuviste preparándote las 2, sí, porque es algo que te da... Como al final el temario es compartido, pues sí que te da varias posibilidades. Sí. ¿Puedes mojarte y decir cuál te pareció más difícil o no? Hombre, a ver, soy notaria y no soy registradora. También es cierto que hay muchas personas que iban para notario y son registradores, y muchas personas que van para registrador y son notarios, porque al final son oposiciones tan parecidas y tan duras que la gente lo que no quiere es esperar 2 años a ir a aquella a la que ha empezado. Dice, mira, yo ya a la que salga. O sea, es que me da igual ser una cosa u otra. Claro, pero porque también las funciones son más o menos parecidas. Sí, el trabajo en sí es diferente, pero el régimen jurídico de cada uno es muy parecido. Al final son funcionarios, pero son funcionarios híbridos, porque
prestan servicio público, pero también son profesionales del derecho, que eso es lo que los distingue de otros funcionarios, de los jueces, de los inspectores de Hacienda, de trabajo, es lo que los diferencia totalmente. Y en ese aspecto sí que son idénticos. El notario tiene más labor empresarial y de autónomo porque tiene competencia, ¿vale? El registro no tiene competencia porque le llegan los documentos que tienen que llegarle en función de dónde esté situada la finca, la propiedad, el piso. Eso es. Si está en Águila, va al registro de Águila. Si está en Lorca, al registro de Lorca. Y en cambio tú al notario lo eliges libremente. Entonces, desde ese punto de vista, el notario sí que está ya más empresario, porque busca la clientela y eso también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El registro le llega lo que le llega, tanto para bien como para mal, y el notario siempre puede hacer crecer la notaría, buscar más clientes, expandirla, o también puede quedarse con lo que le llegue y ya está. Sí. Entonces es verdad que yo personalmente pienso que el trabajo de registrador es mucho más cómodo, porque te viene la documentación, no tienes que hacer ninguna competencia, ninguna labor comercial. También pienso personalmente que es más aburrido, porque al final estás tú solo viendo los papeleos, efectos tal, y el de notario pues es mucho más entretenido, por lo menos para mí, porque al final el notario es una figura que conoce todo el mundo, porque está en la calle, está con el cliente, firma con el cliente y lo ves personalmente. Al registrador poca gente lo ve, no sabe realmente lo que es un registro de propiedad, qué hace el registrador. A mí también me parece mucho más interesante la casuística a la que se enfrenta un notario porque, pues yo qué sé, te llega un problema y puedes estructurarlo de una forma o de otra y eso te da pie pues, a buscar otro tipo de herramientas y soluciones. Y el registrador, pues no tanto. No tiene que tener tanta imaginación y tiene que decirte, vale, pues esto está bien o no está bien. Sí, se lo dice al notario. Exacto, Oye, sí. que esto no lo termino de verlo. Y por eso a lo mejor hay tanto pique entre ambos cuerpos, que yo pienso que al final son cuerpos complementarios y necesarios el uno del otro, y lo mejor es llegar siempre a un acuerdo y llevarse bien y nada de piques, o sea... Claro. Al final yo creo que muchas veces es cuestión de egos, de pues es que ya. está... Bueno, como en todo. Sí. Vale, una vez que apruebas toda la parte del examen, ¿qué pasa? O sea, automáticamente ya te dicen, bueno, pues eres notaria, venga, alquila un bajo y ponte a firmar. Pues la verdad que este año se está alargando un poco la cosa porque yo ya sabía que había aprobado y que ya era notaria el 23 de julio de 2024. Esa es la típica fecha que todo el mundo se acuerda, ¿eh? Sí, porque... no sé por qué será. Sí, porque al final es como que te cambia la vida, no en el momento, porque luego pasa mucho. Sí, luego bueno, ahora viene otra etapa también complicada, no como estudiar obviamente, pero te cambia la vida porque sobre todo lo que yo cuando vi que había aprobado, la primera sensación fue liberación. O sea, me he quitado un peso de encima, una losa, de repente ya no estoy jorobada, ya estoy... Que también me cuesta ponerme recta, pero... Sobre todo liberación. Sí. Son muchos años estudiando, con muchísima incertidumbre, mucha inseguridad y sobre todo liberación lo que sientes. Y luego ya, una vez que apruebas, pues el siguiente paso es que te publiquen en el BOE, porque mientras no te publican en el BOE no es nada oficial. Digo, a ver si después de todo no nos publica, no pasa algo, yo qué sé. Y ya nos publicaron en el BOE. Y ya el siguiente paso es esperar a que haya un concurso, porque nosotros como funcionarios públicos elegimos plaza a través de un concurso público, ¿vale? O sea, yo no puedo abrir una notaría donde me dé la gana, o sea, a mí me corresponde una plaza en X sitio, en función de ese concurso público. El concurso público se convoca cada X meses y es para todos los notarios de España, no solo para nosotros. En ese concurso se publican todas las plazas que están vacantes, ¿vale? Y las plazas, pues hay más o menos en cada municipio, pues en función del número de población, del tráfico económico que haya, necesidades de servicio. Vale, entonces para el concurso entiendo que se tendrá en cuenta la nota del examen o no tanto, o si es apto o no apto. En el concurso, lo primero que se tiene en cuenta es la antigüedad. Vale. O sea, obviamente un notario que ya está en ejercicio va a elegir antes que los que hemos aprobado ahora, como es lógico. Vale. Se elige primero por antigüedad. En el caso de los notarios aspirantes, que somos los que hemos aprobado, ya sí que en función de la nota que hayas sacado, pues hay un orden y tú ya eliges en ese orden. Vale. Pero tienen preferencia los notarios que están en ejercicio y dentro de los que están en ejercicio, los que tengan más antigüedad eligen antes. Y luego aparte también hay otra cosa muy interesante que diferencia lo del registro de notarías, que notarías también está, aparte de la antigüedad, la clase. Hay notarías de primera clase, segunda clase, tercera clase. Y hay algunas notarías, algunas plazas que salen al concurso por clase. Y la clase se gana
por los años que lleves trabajando una notaría de esa clase. Notarías de primera clase son notarías que están en ciudades de superiores a X habitantes. Murcia, todas las notarías de Murcia capital son primera. Pues si tú estás 9 años en notaría de primera, vas a tener preferencia frente a otro notario que no tenga esa clase de primera para elegir una notaría de primera en otra ciudad. Vale. Notaría de segunda, pues pueblos que superen X habitantes, que no llegan a primera, pagan la antigüedad de clase 5 años, cambiar, y luego la tercera clase, que son pueblecitos al que me voy yo, porque ya he elegido plaza, ya tengo destino, y eso ya eliges el concurso, concursas, presentas la instancia, con tu orden de preferencia todas las notarías que están vacantes, y ya pues la que te llegue. Y a mí me ha llegado finalmente un pueblo de Tarragona que se llama Móra la Nova, de 3.000 habitantes, y ya una vez que sé cuál es mi destino, pues tengo que ir para allá para ver un poco todo, porque al final la notaría no es una oficina que está montada, porque al final eso somos funcionarios públicos, pero somos también profesionales del derecho, empresarios, autónomos, y yo tengo que buscar ahora el local, hacer la labor empresarial de autónoma, de decir, voy a buscar un local, un empleado, y voy a ver un poco todo, dónde voy a vivir. Claro. Entonces tengo que empezar a moverme, ir mucho a ese pueblo y empezar un poco a tantear el terreno. Y luego ya toca la toma de posesión. Bueno, ahora en una semana nos dan la entrega del título de notario y ya en mayo la toma de posesión. Una vez que tenga la toma de posesión, pero ya puedo empezar a trabajar. Antes de la toma, o sea, ¿no hacéis ningún curso ni nada intermedio? No es como otras oposiciones que tienen escuelas de formación de varios meses, un año. Nosotros no hacemos nada, supuestamente tenemos un caso práctico en el examen y se acabó. Sí que hemos tenido unas jornadas de formación, pero de 3 días. Este año, como las oposiciones han sido en Barcelona, porque cada 2 años cambia la sede, este año ha sido todo en Barcelona, pues los cursos de formación han sido en Barcelona. También ahora, en un par de semanas, tenemos otro curso de una semana en Madrid, pero no tenemos una escuela de prácticas como tal. Vale. No tenemos nada de formación, ya por nuestra cuenta vamos a hacer práctica con nuestro preparador, con lo que sea, y vamos así preparándonos. Pero ese es otro aspecto, que tenemos mucha formación de derecho positivo, de contenido y tal, pero de gestionar, llevar una empresa, Nadie me ha enseñado. Entonces ya pues tienes que empezar a hacer esa labor. Y por eso estos meses, hasta que tome posesión, pues quiero ver lo del local, buscar alquiler, empleada. En mi caso, creo que de momento tengo local que puedo alquilar y tengo empleada también, que hasta que no llegue allí realmente no se sabe lo que te vas a encontrar. Y estos meses son de preparativos hasta que llega la toma de posesión, y yo a partir de ahí yo ya puedo de verdad empezar a trabajar, ir a mi notaría, firmar mi primera escritura, abrir mi protocolo y empezar. Que no es como otro tipo de oposiciones donde en el momento que te dan el aprobado, ya el mes siguiente empiezas a cobrar porque eres funcionario público. Aquí, de hecho... Tú aprobaste en julio, han pasado X meses... Y yo no he visto un duro, como es lógico, porque tampoco estoy trabajando, ¿sabes? Es que es lo normal. Y también esa diferencia entre registros y notarios con otros funcionarios, a nosotros no tenemos un sueldo público, a nosotros no nos paga el Estado, ninguna administración, somos autónomos. Yo, con lo que yo facture, tengo que pagar los gastos del local, tengo que pagar la empleada, agua, luz, electricidad, todo, mantener el negocio jurídico. Y tengo que contratar un seguro de responsabilidad civil, tengo ahora que prestar una fianza de 1.500 euros por si la lío, que ya todo sector privado realmente. Lo único que es público es que damos un servicio público a la sociedad, que se accede por oposición pública y también por concurso, para cambiar de plaza, que se puede cambiar cada año, todo eso de carácter público. Yo no puedo abrir la notaría en X sitio si me ha tocado en el pueblo de Móra la Nova, tengo que abrirla en Móra la Nova. Dentro de Móra la Nova, donde yo quiera, pero dentro de mi distrito, o sea, dentro de mi municipio. Y esa es también una diferencia entre registros y notarios con otras profesiones. O sea, otros funcionarios, mejor dicho. ¿Qué hace un notario? El notario firmar escritura. Cobrar por firmar. Y ya está. Pues a ver, el notario al final presta un servicio público a la comunidad y es como un árbitro imparcial y garante de la legalidad y de la seguridad jurídica. Al final tú, cuando vas al notario a firmar una escritura, el notario se está cerciorando de que esa escritura, de lo que tú vas a firmar, está dentro de la legalidad, que se cumple la ley,
¿vale? Y eso al final da una seguridad al cliente, decir, vale, es que lo que estoy firmando efectivamente es así, porque lo dice la ley y está todo correcto. No me está intentando timar X personas, no se están vulnerando los derechos del consumidor, no se están respetando las legítimas de los legitimarios. Depende de cada tipo de negocio jurídico, pero al final eso, la firma que hace el notario implica una responsabilidad por parte de él porque está dando fe pública de que efectivamente ese negocio jurídico se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo dentro de la legalidad y además con carácter totalmente imparcial y objetivo. Y eso al final yo creo que la gente lo agradece porque al final hay una persona que está diciendo tranquilo, que estoy yo y te estoy diciendo que esto está bien hecho. Y quien te vende es efectivamente el vendedor y el propietario y quien compra está comprando y te está pagando el precio acordado. Todo dentro de la ley. Y yo creo que eso al final da muchísima seguridad. Luego el notario no llega con todo preparado y se limita a firmar, aunque es la sensación que muchas veces puede darse. Toda firma de escritura implica una preparación previa, la elaboración de la escritura, una serie de datos, que eso pues puede ser todo, a lo mejor lo que es recopilar los datos mucho más mecánico, pero luego hay muchas cuestiones que se plantean que hay que resolverlas y lo resuelve el notario. Y el notario que dice esto se tiene que hacer así, o de esta manera, o cuida con esto que está vulnerando el derecho de tal, cuida con esto, la voluntad del testador. Si es que como intervienen tantas operaciones jurídicas, pues depende de cada caso, pero al final eso se está dando una seguridad jurídica, una autenticidad al documento público, que al final una persona hasta que no firma una escritura de compraventa se da la copia autorizada de la, oye, que soy propietario. Efectivamente. Que... ¿Tú crees que sería posible una sociedad sin notarios? Yo tengo una opinión. A ver, yo obviamente decir que no, o sea, que no podría darse. Yo creo que podría haber una sociedad sin notarios si hubiese 15 veces más jueces que disponibles, porque habría muchos más juicios. No, porque no tiene nada que ver, porque al final el notario se encarga un poco también de la jurisdicción voluntaria. Cuando una persona va a un notario es porque quiere hacer algo voluntariamente. Cuando una persona va a un juzgado es porque hay un litigio y un conflicto que tiene que resolver el juez. A eso voy. Si no hay ningún notario que ponga un poco de orden a la hora de una compra-venta, igual sí, me puedo sentir estafado y te puedo demandar. Claro, pasa que al final, a ver, el notario a lo mejor el paso previo al juez, pero al final un juez tampoco firma una escritura de compraventa, se firma un notario. Solo que si luego ha habido en esa escritura de compraventa algún error, dolo o lo que sea, o un tercero implicado, y no se resuelve, pues a lo mejor acaba en el juzgado. Pero de primeras, la función del juez no es firmar escrituras de compraventa ni herencias. Si eso lleva o genera a un conflicto que no se puede resolver de mutuo acuerdo, a lo mejor se acaba en el juzgado. Exacto. Pero el juez y un notario son funciones totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Como ahora también el notario puede casar, puede divorciar, y obviamente dos personas que se quieren divorciar y se llevan a matar y no se hablan, no se van a divorciar ante el notario, van a ir a un juzgado. Efectivamente. Al final el notario va quien quiere solucionar algo voluntariamente y de la manera menos conflictiva posible. Vale. ¿Cuánto tiempo dedicaste a la oposición y un poco cómo era tu rutina diaria y algún consejo de paso? Pues a ver, yo he estado al final unos 7 años y los meses de la oposición, porque al final es un periodo de oposición de varios meses. Y a ver, yo al final cuando estás tantos años, porque son oposiciones que se te van muchos años, es muy difícil tener siempre un horario cuadriculado perfecto. Me pongo a las 8 hasta las 3, a las 4... Hay gente que lo consigue hacer, a lo mejor las que aprueban a la primera, que se van 3 años, 4, pueden hacerlo. Yo, personalmente, no voy a hacerlo, porque yo soy un poco más, no caótica, yo dentro de mi desorden tengo mi orden, mi organización, y yo sí que empecé siendo más rigurosa en ese aspecto, y luego ya, cuando fui a registro la primera vez, que fui con 3 años o así, que yo consideraba que iba preparada y tal, pues no tuve suerte, unos temas desafortunados, aguanté el ejercicio, pero no aprobé. Y eso para mí fue uno de los momentos más duros de la oposición. De hecho, ese suspenso me llevó a suspender la segunda vez de registros porque no fui capaz de superarlo. O sea, me arrastró mucho a nivel anímico, moral, de sentirme que no valía, de todo el esfuerzo que había hecho había sido en vano. Era una sensación muy desagradable. Y eso no fui capaz de superar el suspenso. Ya estuve, llevaba 3 años, una oposición así... Porque tú dices, llevo 3 años, estoy preparada. Es cierto, estás preparada, pero es que hay gente que lleva 7, 8 años y está más preparado que tú. Claro.
Y entonces ahí también yo también pensaba al principio, no, tú si estudias apruebas, tú si estudias, sí. Si tienes que, para aprobar tienes que estudiar, pero no solo estudiar, al final influyen tantas circunstancias ajenas a lo que tú vayas de preparado. Cuanto más preparado vayas, más posibilidad tienes. Pero al final influye muchos factores, hay que tener, yo pienso, si no, buena suerte, no tener mala suerte. Eso es. O sea, por lo menos no tener mala suerte, porque puedes tener mala suerte. Porque los temas son pues de cada academia o lo que tú te has hecho. O sea, no hay un temario común para todos los opositores a notarías de España o registros. Cada academia o cada uno saca los temas de donde considera. El tribunal puede, cuando no son temas de mucho articulado, que esos son más objetivos, son más doctrinales, a lo mejor el tribunal espera escuchar algo que no le dices porque el tema parece otra cosa, o la opinión de otro autor. Entran también aspectos subjetivos que influyen en la nota, en el aprobar o no aprobar. Siempre hay que ir preparado, obviamente. O sea, partimos de la base de que hay que ir preparado. Eso es. Pero también hay que tener cierta fortuna que se den las circunstancias para aprobar. Porque te la juegas todo a una. O sea, en 5 minutos, como ya he comentado antes, tienes que empezar a soltar temas por tiempo, con un cronómetro, siguiendo el cronómetro, que no se te olvide esto, que no se te olvide lo otro, y es complicado. Y ya fue cuando realmente superé ese suspenso del primero, fue cuando suspendí la segunda vez, fue cuando dije, vale, esto hay que buscar una solución, yo no puedo seguir así, y también me relajé, en el sentido de, a lo mejor me estoy metiendo caña de más, me estoy presionando demasiado, estoy echando demasiadas horas, porque yo era una loca de decir, no hago deporte, no salgo, yo me tiraba 24/7 en mi casa estudiando, salvo mi día libre, y el día que iba a dar los temas, y el resto de días era en mi casa estudiando mañana, tarde, noche, y eso al final, pues mentalmente no llega bien a los exámenes. Y al final, cuando suspendí la segunda vez de registros, fue cuando dije, madre mía, otros 2 años, con lo mismo, tal, y me planteé notarías. Y empecé a estudiar eso del notario, me gustó mucho también la labor del notario, la otra cara de la moneda, me gustó mucho y dije, voy a probar notarías. Y luego en notarías pues también tuve un probador notario que también me ayudó muchísimo, la verdad. También a la hora de gestionar los nervios, porque enseguida me captó y supo cuál era mi problema. El problema era que yo era tan sumamente exigente conmigo misma, tan perfeccionista, que eso al final era en detrimento de mí, de mis conocimientos. Entonces él me ayudó a gestionar eso y decirme, de hecho, me prohibió madrugar, me prohibió repasar 1 día, 2 días antes del examen, porque yo era la loca antes del examen por la noche, pretendía mirarme los 182 temas el día antes. 12 horas antes. Eso es imposible. Entonces me ayudó a gestionar eso. Y entonces yo creo que la clave en la oposición, bueno, para los que están empezando, que al principio, cuando son los primeros meses, dices, estás con la ilusión de empezar un proyecto, que quieres ser notario, entonces estás con esa ilusión y esa ilusión te anima y te lleva a estudiar, a sentarte cada día a estudiar. Y luego está la otra fase, ya cuando llevas 1 año, año y pico, que ya esa ilusión se te ha pasado y estás en medio del desierto. Exacto. La motivación dura es 1 año. Dura 1 año, luego ya y pico. queda disciplina. Disciplina, constancia, resiliencia y decir, estoy en un desierto, no veo fin, porque es muchísima materia, son muchos años, y ahí es eso lo que tú has dicho, constancia y tener claro tu objetivo, que es, estoy estudiando para esto, y sobre todo fijar metas muy cortas, es decir, pues voy a centrarme en los temas que tengo esta semana para cantarlos bien el día que tengo preparador, y la semana siguiente lo mismo. O sea, no intentar pensar a largo plazo, madre mía, si es que me quedan 3 años para el examen o para que yo estoy preparada para esto, es que no, ir a corto plazo. Y esa es la manera, poco a poco, buscar estímulos, decir, ostras, pues he cantado súper bien este tema, el preparador me ha encantado. Y eso también te da un poco de la energía, la chispa de seguir. Y en esa trayectoria también creo que es muy importante saber conciliar y llevar bien la vida social y la oposición. Porque yo empecé renunciando a toda mi vida social. Bueno, a casi todo. A ver, es un decir. Pero muy, muy loca de renunciar a todo y no a todo, no. Al final esto no son unos meses, son años, y tú no vas a estar años aislada. Tienes que saber conciliar. Y yo creo que quizá lo más difícil para un opositor que lleva ya 1 año y pico es buscar el equilibrio entre el estudio y la vida social. No puedes decir que sí a todo porque es imposible, pero tampoco tienes que decir no a todo. Yo creo que es muy importante hacer deporte. Al fin, yo también empecé a hacer deporte. Todos los días al menos salía a andar, mi media hora, sobre todo en época de exámenes, que no puedes irte 2 horas al gimnasio, pues salía media hora a andar por mi casa.
y sobre todo buscar ese equilibrio, es decir, estudio y de vez en cuando mi día libre salir, o si quieres estar el día libre, estás tan cansada que quieres estar en el sofá viendo una peli, lo estás, pero no estés estudiando, porque hay mucha gente que a lo mejor no lleva a la semana los temas que le corresponden o a poco pillado y dice, pues estudio mi día libre. No, el día libre es sagrado, sagrado. Y era otra de las cosas que me dijo mi preparador, día libre sí o sí. Y también lo importante es conocerse a uno mismo, saber qué te viene bien, qué te viene mal, cómo te tienes que distribuir los temas. Y yo pienso que la clave es eso, aprender a conocerse uno mismo, escuchar al cuerpo, porque el cuerpo te va dando aviso de decir, oye, te estás pasando, dame un poco de tranquilidad que te estás pasando. Porque si no lo escuchas, acabas enferma o acabas siempre con algún dolor. No apruebas. No apruebas. El descanso también es fundamental. Es que es muy difícil. Pues sí, pues yo al final, los últimos meses, pues me tomaba midorfidal por las noches. Pues ¿qué hacemos? Es que me tomo midorfidal o no duermo. Ni manzanilla, ni tila o midorfidal o no dormía. Pero al final es algo durante unos meses. Y luego ya, de cara al examen, al final, yo creo que lo mejor es aceptar la realidad. Y la realidad es que es imposible saberse todos los temas perfectos. Porque tú cuando tienes que llevar 180 temas, pretendes pensar esto era esto, pretendes sabértelos todos al mismo tiempo. Eso es imposible. Te tienes que aceptar la realidad de la incertidumbre. Decir, mira, voy a confiar en el trabajo que he hecho porque este es un trabajo a largo plazo. Tú en una semana no vas a aprobar la oposición o el examen. Es un trabajo a largo plazo. Y ya está. Y aceptar la realidad y con eso confiar en ti e intentarlo. Decir, mira, pues yo he cumplido mi trabajo, lo he hecho todo bien todos los días, pues voy a confiar en ese trabajo y en ese esfuerzo a largo plazo. Creo que saber gestionarlo y lo último que has dicho de, bueno, que no se acaba el mundo, saber que existe la posibilidad de que no salga bien, pues siguen habiendo oportunidades y me parece bien. A ver, en ese caso también pensé lo mismo. A ver, cuando se te alarga un poco la posición, si te van más años de lo que esperabas, volvemos al mismo. Nadie mejor que tú sabe si tienes que seguir o no. Pero, o sea, esa es una consideración muy subjetiva tuya de que se te van más años de los que esperabas. Pues no sé, para mí no se te fueron más años de los que esperabas. Para mí has tardado lo que había que tardar, que es lo que tarda. Sí, la media es lo que yo he tardado, pero la media está ahí en 7 o 8 años. La media ¿no? está, de hecho, concretamente, esta promoción de notario, la media son 30 años, que es lo que tengo yo. O sea, claro. Estoy en la media, me refiero. A lo mejor yo no tenía inicialmente plantearme cambiar de oposición. O sea, yo qué sé, o ya que a lo mejor te van 10 años, que se te pueden ir, porque gente se va a eso, porque al final te lo juegas todo en un momento, y puedes tener mala suerte, te puedes encontrar mal, claro. y es que se te van otros 2 años, porque cada 2 años, y sin darte cuenta, eso, que al final se te va yendo el tiempo y dices, ¿pero qué hago yo ahora? O sea, ¿qué hago con mi vida? ¿Cuánto tiempo pasó desde que decidiste cambiarte de registradora a la de notario? Pues la segunda vez que suspendí registros era a finales de noviembre, casi diciembre, y yo ya me escuchaba a mí misma y dije, diciembre entero con la Navidad a desconectar, a pensar un poco, a ordenar mis pensamientos, a ver qué hago con mi vida. También principios de enero y ya empecé a mediados de enero. Cambié. ¿Y cuándo fue el primer examen? El primer examen lo tuve en noviembre de ese año. Pasaron 10 meses. 10 meses. Y fue un poco locura por el tema... Una persona que no se exige. Pero fue un poco locura por el cambio de temario, porque yo tenía muchísima base de registros. O sea, yo tenía el 80% del temario, pero tenía que adaptar mucho los tiempos, porque también notarías, el civil es un minuto más largo que el registro. Sí, lo que hemos comentado, que al final hay que sobre adaptarlo todo y tal. Los tiempos, y cuando llevas a un tema tantas vueltas con el mismo contenido, te lo sabes todo lo tienes tan marcado, así como memoria fotográfica, sabes cada página lo que hay. Añadir algo es tan complicado, porque es que se te olvida, que vas directamente a lo siguiente que ya sabes, porque te le has dado 20 vueltas. Ya. Y... ¿Cómo encontraste al preparador o los preparadores? Tanto en la Academia de Registros como en Notarías, tú vas a la academia, preguntas, oye, estoy interesado en hacer notarías. Apuntan tus datos y dicen, pues mira, este curso empieza en septiembre, te llamamos. Te llaman y ya te asignan aleatoriamente un preparador. De hecho, yo soy preparadora ahora. Eso era algo que había que decir. María ahora es preparadora. Sí, los 8 aprobados de Murcia, pues somos también preparados. O sea, nos han captado para preparar. Y yo preparo con otra compañera, ya amiga, y tenemos a 2 opositoras.
Y eso, para empezar a opositar, es apuntarte en la academia y te asignan un preparador y ya pues mi compañera y yo nos encargamos de las 2 chicas a la hora de la oposición. Es un trabajo totalmente altruista porque, a diferencia de otros preparadores, en notarios y registros no se cobra. O sea, yo preparé sin pagarle nada al preparador, pues es como un favor que se va transmitiendo, ¿vale? De promoción en promoción. Y no tiene más misterio, ese apuntarte, te llaman y empiezas. Y yo creo que lo más importante es tenerlo claro, es decir, quiero hacer esto porque al final implica un sacrificio. Más que perder años de vida es invertir, porque al final empiezas a opositar a los 20 y pocos años y es la edad en la que la gente empieza a trabajar, que si ahora, bueno, yo ahora tengo 7 bodas en un año y pico, o sea, la gente se independiza, las amigas pues se casan y tú estás en un mismo sitio, estás en tu casa con el pijama estudiando y es lo que hay. Y esto pasa de 0 a 100 porque yo horas antes de dar la nota del tercer dictamen, pues yo le decía a mis padres, nada, si no apruebo no pasa nada. Yo la verdad es que me encuentro con fuerza para seguir. Y mis padres estaban ya, no, por Dios, no podemos aguantar ya más. No. Yo me encuentro bien, Y de repente cuando vi que aprobé, dije, menos mal. Porque yo estaba bien, pero digo, madre mía, esto ya... Y eso, que de repente yo me veía otra vez estudiando, ya preparándome para ir a registro a notaría, porque me gustó tanto notaría que incluso me planteaba ya esperarme a la siguiente notaría. Y digo, ya, ¿esto pasa nada? Porque no tenía nada y de repente, ostras, pues ya soy notaria, ya. Y eso, que pasa de 0 a 100. Y eso quizás es también lo más difícil de llevar también cuando empiezas. Qué guay. ¿Cuándo va a ser la inauguración de la notaría? Pues yo creo que en mayo ya cuando tome posesión, espero tener todo medio listo para ya poder quedarme allí, instalarme en Mora la Nova. Vale. Y empezar. Y ya pues eso, no es un negocio que se empiece se empieza de cero porque tiene su protocolo, o sea, tienes ya un archivo del anterior notario que ha estado. Ah, pero ¿vale? Que había ya notaría en ese pueblo. Hay una notaría, solo que el anterior notario se ha ido. Vale. Entonces yo ahora a mí me corresponde la plaza en ese pueblo, vale. Pero no el local ni nada. O sea, yo realmente ese negocio lo empiezo de cero, solo que yo me quedo con el protocolo, el archivo, todo lo que se firmó anteriormente tiene que estar en mi notaría, porque si me piden alguna copia, hay que revisar cualquier cosa, tengo que acceder a él. Pero yo ya ahí tengo que hacer mi labor comercial. ¿Y por qué no le dices al notario anterior que te deje el bajo y ya solamente Hombre, vamos a ver, sí. Es la idea, ¿no? En mi caso es la idea. El notario anterior no, pero sí hablar con el arrendador de ese bajo para que me lo vuelva a alquilar, porque en mi caso tengo esa suerte de que en principio lo hay, tengo que llegar allí, ver un poco las condiciones y tal, pero hay otras muchas plazas, otras muchas notarías que llevan muchos años desiertas, eso quiero decir, muchos años sin que haya notario. O sea, y no existe la notaría. Municipios donde no hay notario. Hay a lo mejor otro notario, a lo mejor es un municipio donde tiene que haber 2 notarías, pero solo hay una, la otra lleva años sin cubrirse, no existe. Sí. Y tienes que llegar allí y empezar de cero, pero radical, buscar un local de cero, montar la notaría, buscar empleados, buscar clientes. Claro, porque no te conocen. Claro, a la otra. Y yo aquí, pues, hay una notaría ya tal, pero nadie me conoce. ¿Quién es esta chica ahora que esta no es la anterior notaria que había aquí? Pues tengo que darme a conocer un poco. Al final la gente va a firmar contigo operaciones muy importantes en su día a día, en su vida, como comprar una casa o una herencia. Tienes que tener cierta confianza en el notario, entonces no te llega aquí la clientela fácilmente. Ya. Además, también pues, depende de la... Porque yo creo que haya más habitantes en el pueblo no te asegura más volumen de operaciones dentro del pueblo. Puede ser un pueblo donde haya pocos habitantes que haya muchas operaciones, pues yo qué sé. Claro, o a lo mejor si es un pueblo que la notaría lleva mucho tiempo sin cubrirse, pues se van al pueblo de al lado. Claro. Y tienen ya esa costumbre. Entonces tengo que llegar yo y decir, oye, que ya hay notario, que estoy yo. Que no vaya al pueblo de al lado, veniros conmigo, vale, que estoy aquí. Perfecto. Vamos a poner en la descripción un 5% de descuento para todas las escrituras que se firmen en Tarragona. Sí, 5%, vamos, lo que haga falta. También se puede firmar telemáticamente, ¿eh? Sí, se puede firmar telemáticamente. No todas las operaciones, pero muchas operaciones, sobre todo mercantiles, societarias, sí. Se puede constituir una sociedad ya telemáticamente, ¿no? Una limitada, sí. Así que... Todo el que quiera constituir una empresa, que sepa que pueda hablar con María. Pues yo creo que eso me parece un filón de la leche, pero yo no sabía, nunca había visto publicidad de notario online, ¿sabes?
Eso es muy reciente, porque ahora con el tema tecnológico y tal, pues está dando muchos avances en ese ámbito. A ver, por hilar por ahí, ¿crees que la inteligencia artificial os va a quitar el trabajo? Pues yo cuando estaba estudiando, yo no me enteraba porque estaba en mi mundo estudiando Pues y no quería estabas saber... en el artículo 37 del Código Civil. No quería saber nada más. Pero sí que se ve que se planteó de que la IA pudiera intentar sustituir la labor del notario y al final se llegó a la conclusión de que es imposible porque no hay un negocio jurídico igual. Entonces, depende de cada particular, cada condición, cada cláusula, varía tanto que la IA no es capaz de resolver eso. Sí que se puede ahora utilizar o aprovechar para facilitar la labor del notario en todos aquellos trámites que sean puramente mecánicos, de automatismo, de todo. Sí. Porque al final el notario también no solo firma, como hablábamos, implica hay una preparación previa de escritura, la firma y luego está la posfirma. Y luego el notario hace también muchos trámites administrativos de comunicación de la escritura que se firma a la administración, al ayuntamiento, a registros, o sea que se hace mucha labor administrativa posterior a la firma. Sí, yo opino lo mismo. Otra cosa es el tema bueno, no sé si lo conoces, del blockchain y todo esto, o los smart contracts que se llama, que al final tú firmas un documento y se encripta digitalmente y está ahí. Yo creo que eso no debería quitar el trabajo al notario, pero que podría ser una herramienta que utilice el notario. O sea, porque a mí todavía me da mucho follón tener que firmar algo y tener que desplazarme. O sea, no el hecho de ir al notario, el hecho de tener que desplazarte, que sea presencial y tal, y toda la serie de protocolos, que a mucha gente pues o no le apetece o no tiene tiempo o lo que sea. Y lo de que se permite hacerlo digitalmente, a mí me parece un buen avance. Sí, telemático. Lo que pasa es que al final el notario lo primero que tiene que hacer es cerciorarse de que quien está firmando son efectivamente los que están firmando. Claro, es que esa es la movida. Tienes que, o sea, imagínate que estás sustituyendo la identidad de alguien o no eres tú. Entonces lo primero que hace el notario es DNI, se escanea el DNI, queda archivado en el programa del notario y tiene que identificar a los que están presentes. Entonces eso sí se puede garantizar telemáticamente, que sí está ya garantizado en el sentido de que con una videoconferencia... Sí, certificado digital... Sí, el cliente tiene que instalar la aplicación del servicio notarial del ciudadano, darse de alta con un signo, y ya te conectas con el notario en su despacho sí o sí, el notario no puede firmar fuera de la notaría, salvo casos muy excepcionales, y ya cuando se ve notario que se cumplen todos los requisitos, se identifica todo adecuadamente, pues puedes hacer ciertos actos como los poderes que son lo que más frecuencia se va al notario, firmar un poder que tampoco implica gran complejidad y se puede firmar telemáticamente. Las pólizas también telemáticamente. Cualquier acto societario también, pero una herencia... No, o una hipoteca se podría. Una hipoteca, la verdad es que yo creo que no lo sé todavía, porque sé algunos actos. La hipoteca diría que no, porque encima ahora también una labor muy importante que hace el notario cuando se firma una hipoteca por un particular es que antes de firmar la hipoteca está el acta previa de transparencia en la que el notario le explica al cliente, ¿vale?, todo lo que se va a firmar, todas las condiciones de la hipoteca, los intereses, repercusiones, le explica absolutamente todo. Y luego le hace un pequeño examen, un pequeño test que tiene que contestar el cliente para saber si efectivamente entiende las condiciones de la hipoteca, lo que está firmando. Eso es obligatorio. Había que dejar un espacio de tiempo entre... Al menos un día antes. Sí, vale, sí. Y esa acta previa es totalmente gratis, o sea, es asesoramiento puro y duro del notario. Y luego ya el cliente yo creo que se va mucho más tranquilo, porque aunque el banco también le explica las condiciones, al final el banco es el que le está prestando el dinero. Sí. Que seguramente será imparcial, pero más imparcial que el notario no va a serlo. Y también tiene que cerciorarse el notario de que le aporta toda la información precontractual previa y todo lo que tiene que saber el cliente antes de firmar una hipoteca. Que no es el momento de leerte la escritura o el acto. ¿Cómo calculáis lo que le vais a cobrar a un cliente? A ver, yo es que todavía no empecé a trabajar, ¿vale? Las pocas prácticas que he hecho, pues la factura se incluyen varios conceptos. El número de hojas de la escritura, si son documentos con cuantía, cuando implica alguna transmisión de algún bien, también se tiene en cuenta. Y también el número de bienes, el valor de cada bien. Vale. Y luego hay algunos documentos sin cuantía, por ejemplo, los testamentos, que yo creo que rondan los 40, 50 euros... Vale, pero que no hay una tabla fija en la que hay un arancel que fija el Estado, ¿vale?, en donde se cuantifican los conceptos de cada cosa y en función de los conceptos que haya en la escritura, pues se calcula el arancel. Pero sí que hay un límite que fija el Estado y también se puede aplicar un 10% de descuento.
Vale, que tenéis ahí margen de maniobra. Sí. Y dependiendo del tipo, lo que hemos comentado antes de las clases, clase 1, clase 2, clase 3, ¿los aranceles siempre son los mismos? ¿O si tú estás en un municipio más pequeño, el arancel es más pequeñito? Más que yo creo que es sobre todo porque si estás en una ciudad, una capital, al final el valor, el precio de lo que se transmite es superior al precio que hay en un pueblo. Entonces, cuanto mayor es el precio de lo que se va a transmitir, mayor va a ser la cuantía de la escritura. Entonces, a lo mejor la escritura en Murcia capital va a ser más cara que a lo mejor en Totana. Sí, pero no porque sea Murcia o Totana, sino porque el valor del bien en Murcia sí, pues va a ser yo más entiendo alto. que sí. Vale. Todavía no te sé decir al 100%, pero como ya te digo, Vale, no, para la temporada 2 vuelves y ya nos cuentas. en unos meses vuelvo ya y cuento la experiencia. Pues genial, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Te voy a hacer las preguntas del podcast. ¿Qué es el éxito para María Cotillas? Pues el éxito para mí ha cambiado de respecto cuando terminé la carrera ahora. Para mí el éxito de la carrera, cuando terminé la carrera, aprobar la oposición, tal, y después del crecimiento personal que he tenido por la oposición, yo creo que lo mejor, el éxito de una persona es ser buena persona, ser honesta, aprovechar el día a día de verdad, ser productivo, sentirte realizado, y yo creo que eso para mí es el éxito. Eso. Cuando le preguntas a Es un muy opositor, típico, ¿no? no, es que cuando le preguntas a un opositor siempre me dice ser eficiente en el tiempo, con el tiempo. Digo, joder, macho, ¿cómo lo valoran? Yo sí. ¿Cómo lo valoran? Vale, pues las preguntas rápidas. ¿Un libro que recomiendes? Yo ya llevo mucho sin leer, ¿eh? Bueno, Después de la todo lo que he Constitución. leído. El reglamento notarial que estoy leyéndomelo otra vez. Lo recomiendo para quien quiera dormirse. Vale, ¿una película que te haya marcado? Me gustó mucho la del Gran Gatsby. Vale, ¿una persona que admiras y por qué? ¿Famoso o...? Bueno, Como famoso a Rafael Nadal. Porque yo como jugaba mucho al tenis, me encantaba el tenis y para mí era ídolo a la hora de esfuerzo, sacrificio a Nadal y tema ya personal a mis padres, obviamente. ¿una canción que no puedes dejar de escuchar? La de La Torre Picasso de Art de Bogotá. ¿Un lugar que siempre te inspira? La playa de Calarriona. ¿Y a quién nominarías como próximo invitado? A David Lucas Martínez. Para que cuente su trayectoria como editor de cuentas. Como famoso. Y como famoso, como concursante de Reacción en Cadena también, que puede ser muy interesante. Pues genial. Pues muchas gracias por venir y nos vemos en la cárcel. Bueno, en este caso no. En este caso no. Espero que no. Muchas gracias. A ti.